¿Cómo están? Vamos a hablar hoy del sistema nervioso. Para esto vamos a hacer una maqueta donde vamos a representar lo que es el encéfalo, el cerebelo, el tronco encefálico, los hemisferios cerebrales izquierdos, derecho, los lóbulos prefrontales, parietales, occipitales y las neuronas y células nerviosas. Las funciones del sistema nervioso consisten en coordinar, dirigir y organizar todas las acciones y funciones vitales, tanto las que intervienen en el medio ambiente exterior como las funciones internas del organismo. El órgano principal encargado de todo el proceso para que pueda funcionar de manera correcta es el cerebro. Las diferentes estructuras que lo integran determinan la funcionalidad de los procesos de sensibilidad, inteligencia, movimientos, aprendizaje. El cerebro se divide en tres partes principales. El encéfalo, que se encarga de las funciones de supervivencia del ser humano, desde las funciones de control de movimiento, así como el sueño, del hambre, la sed y de las emociones. El cerebelo, que está situado debajo del cerebro, y es la parte delantera del cerebelo. Es la parte encargada de conectar el cerebro con la médula espinal. Entonces podemos ver que aquí está el cerebelo, ya hemos armado el tronco encefálico, y aquí está la corteza cerebral. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El cerebro y el tronco cerebral y la médula espinal. Sus funciones son recibir estímulos procedentes del mundo exterior. Los impulsos sensitivos a los centros de elaboración producen los impulsos efectores y transmiten órdenes a los músculos esqueléticos para que se ejerzan una determinada acción. El sistema nervioso periférico está constituido por dos sistemas, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Está formado por nervios que conectan el encéfalo y la médula espinal con otras partes del cuerpo. El sistema nervioso somático está formado por las partes craneales y los nervios raquídeos. Tiene como función llevar la información sensitiva desde los receptores sensoriales al sistema nervioso central, así como transmitir las órdenes motoras desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores. El sistema nervioso autónomo o vegetativo está formado por el tronco simpático, los ganglios periféricos, en un sistema involuntario que se encarga del control visceral, transmitiendo la información al tejido muscular liso, glándulas viscerales, corazón, vasos sanguíneos. Este se divide a su vez en dos ramas, la rama simpática y la parasimpática. El sistema simpático actúa en situaciones de urgencia o en aquellas en que el organismo necesita una gran actividad. El sistema simpático aumenta el ritmo cardíaco para bombear más sangre al organismo, la respiración para aumentar la cantidad de oxígeno que entra en el cuerpo y frena la digestión, preparándonos para hacer frente a situaciones de riesgo. El sistema parasimpático, por su parte, se encarga de almacenar y conservar la energía una vez ha pasado el peligro. Este sistema es el encargado de que todo vuelva a la normalidad, reduciendo la tasa cardíaca. El encéfalo constituye la parte del sistema nervioso central contenida dentro del cráneo, que está formado de tres partes: el tronco cerebral, el cerebelo y el cerebro. Los nervios que se orientan en el encéfalo se denominan nervios craneales. Tronco cerebral. Va a servir como unión entre la médula y el cerebro. Se divide a su vez en dos partes, bulbo raquídeo y la protuberancia. Es un órgano elaborador de actos reflejos y como tal rige la actividad de las funciones tan importantes para la vida como es la respiratoria y la actividad de los órganos como el corazón. El cerebro es el centro coordinador de los movimientos e interviene también en el equilibrio del cuerpo y en la orientación. El cerebro es el órgano donde radica la sensibilidad consciente, la movilidad voluntaria y la inteligencia, como el centro nervioso más importante de todo el sistema. La maqueta de los hemisferios cerebrales y los lóbulos. Hemos realizado el cerebro, que el cerebro presenta una profunda hendidura en el cuerpo calloso que divide en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo controla la parte derecha. Se divide en cuatro partes o secciones. Lóbulo frontal. El lóbulo frontal tiene que ver con el razonamiento, la planificación, el lenguaje, el movimiento, las emociones, la resolución de problemas. El lóbulo temporal tiene que ver con la percepción, el reconocimiento, el estímulo auditivo y la memoria. El lóbulo parietal tiene que ver con la percepción de estímulos relacionados con el tacto, la presión, la temperatura y el dolor.
El lóbulo occipital recibe y procesa la información visual como la forma, el color y el movimiento. La corteza cerebral constituye el nivel superior en la organización jerárquica y el sistema nervioso se encuentra replegada presentando pliegues o circunvoluciones, fisuras o surcos. Las neuronas consisten en células del sistema nervioso que tienen como función principal la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Son responsables de las funciones atribuidas al sistema nervioso. Tienen funciones como pensar, razonar, controlar la actividad muscular, sentir. El cuerpo neuronal se trata del cuerpo celular de la neurona. Es el que se encuentra el núcleo rodeado por el citoplasma. Las dendritas, prolongaciones protoplasmáticas ramificadas, estímulos procedentes de las neuronas vecinas, con las células, las cuales establecen una sinapsis o contacto entre células. La microglia son células más pequeñas y se hallan dispersas en todo el sistema nervioso. En sus pequeños cuerpos celulares se originan prolongaciones ondulantes ramificadas. ¿Cómo funciona el cerebro durante la adquisición de conocimientos? La neurodinámica considera la estructura cerebral y sus funciones al diseñar estrategias de enseñanza. Aprovecha la neuroplastia para promover actividades que estimulen el aprendizaje. Busca generar experiencias, emociones positivas en el aula. Se basa en la investigación sobre cómo funciona la atención y la memoria en el cerebro. La neuropsicología estudia la relación entre el cerebro y la conducta y funciones cerebrales influyen en los procesos cognitivos para medir las diferentes funciones cognitivas, diseñar programas de rehabilitación para personas con daño cerebral y apoya en técnicas de neuroimagen para estudiar las actividades cerebrales en vivo. Muchas gracias por su atención.